eh, sobre la lista verde. Aquí un poco la intención es hacer un breve repaso de ese tema y en ese orden de ideas, asimismo, revisar el compás para que tengamos todos presentes cómo funciona ese tipo de cosas y luego, pues al final, cualquier duda o cualquier inquietud sobre este punto, pues intentaremos entre el equipo de operaciones y nosotros darles alguna respuesta o si no, entre ustedes mismos también, porque aquí probablemente ya algunos han pasado por este proceso. Voy a compartir mi pantalla, pero no puedo Belén compartir pantalla. A ver, dame un segundo, perdón. Ya, ahí inténtale, Carlos. Ya voy. Un momento ahí. Ahora sí. Bueno, eh, como les mencionaba, pues yo tengo a cargo todos los países que hoy en día en América Latina están involucrados en lista verde. Así que pues he tenido el honor y la oportunidad de observar cómo trabajan los diferentes Eagle en diferentes contextos con diferentes situaciones. Eh, la idea es un poquito hablar sobre la fase de solicitud. Acuérdense que desde el punto de vista del manual de operación de la lista verde, tenemos tres fases. La primera es la fase de solicitud, luego la fase de candidatura y luego la fase de lista verde, que es cuando ya un área protegida se encuentra reconocida dentro de la lista verde. Eh, Esta fase de solicitud como tal, pues tiene varias herramientas que involucran conocerlas, que es bien importante que ustedes como Eagle o como mentores o como área protegida, pues las tengan presentes. Lo primero de ellos, y es bajo el cual nosotros trabajamos como ASI, es el manual del usuario, que es un documento pues que está disponible en español, en inglés, y que además de eso la UICN ha sacado un material desde hace un par de años atrás, un material que inclusive resume un poco el funcionamiento de este manual. Todo el tema de fase de solicitud está en la sección 4.1. Si me ayudas, Belén, con el micrófono que está encendido. Listo. Todo el funcionamiento de la fase de aplicación o fase de solicitud está en la sección 4.1 de este manual, para que ustedes sepan en dónde se ubica. Aquí también es importante que conozcan cómo funciona la solución Panorama, que es un sitio en Internet donde se cuelga una información sobre alguna buena práctica del área protegida que quiere destacar. Esto lo veremos ahorita un poco más en detalle, pero es una herramienta que está en línea y que el área protegida pues tiene que utilizar y tiene que conocer y manejar para poder avanzar. Y por último, como ya lo mencioné, pues el Compass, que es nuestra herramienta, digámoslo, oficial para evidenciar que se están siguiendo todas las etapas, se han cargado todas las evidencias, etcétera, sobre el cumplimiento de la lista verde. Bueno, esta etapa de solicitud implica varias responsabilidades. La primera gran responsabilidad le compete o le corresponde al área protegida, la cual todo inicia diligenciando un link que aquí lo tengo referenciado. En este link, el área protegida es donde manifiesta su intención o su interés de ser parte de la lista verde. Este link le va a pedir unos datos básicos sobre, por ejemplo, el ID que tiene la área protegida en el sistema de áreas naturales, le va a pedir información del área, el tamaño, la ubicación, etcétera, ¿sí? Esto es bien importante que sea diligenciado porque esta misma información luego termina siendo una información base en el Compass, ¿sí? Y gracias a diligenciar este link, automáticamente en la lista verde de las personas que están responsables de este proceso a nivel de la UICN,
le van a dar el acceso a la herramienta Compass para poder que el área protegida comience a diligenciar y a presentar las evidencias que tiene que presentar, porque recordemos que el Compass viene a ser nuestro sitio para el compartir todas las evidencias. O sea, el área protegida no tiene por qué enviarle por correo electrónico, por ejemplo, a un miembro del Eagle alguna evidencia. Para eso está el Compass. En esta misma etapa de solicitud, pues el área protegida tiene que hacer su autoevaluación. El manual contempla que para este primer momento solo es necesario demostrar que se cumple con los primeros 5 indicadores, que se consideran los 5 indicadores prioritarios o claves, que son el 1.11, el 2.11, el 2.12, el 2.13 y el 3.5 y el 3.5.3. Estos 5 indicadores en el Compass, ahora veremos pues, cómo se observa esto en la herramienta. En el Compass, el área protegida pues tiene que haber explicado y cargado la evidencia. Algunas veces, por algún tema más operativo, por estrategia, las áreas protegidas prefieren completar los 50 indicadores, ¿sí? Y aunque esto lo hagan, en esta fase de solicitud solo es necesario haber completado esos 5 que estamos mencionando aquí. Esto lo aclaro porque algunas áreas protegidas, eh, por el interés de completar 50, creen que van a ir más rápido y no necesariamente es así. Es decir, aunque completen 50, igual tiene que cumplir las diferentes etapas paso por paso. Entonces, muchas veces esperan hasta presentar todo, pero igual hay que hacer paso por paso y igual el Eagle no se puede saltar los pasos. Entonces, ojo con esto porque a veces se saltan el paso de la solicitud y saltan al paso de la candidatura cuando ni siquiera han hecho el paso de solicitud. Y ahí es cuando nosotros como revisores, pues les vamos a tener que decir que no se ha completado los pasos y tienen que devolverse y eso puede acarrear pérdida de tiempo o incluso reiniciar todo el proceso desde cero. Entonces, el consejo aquí es arrancar paso a paso. El área protegida pues debe presentar una solución, al menos una, en la solución panorama. Aquí hay que tener en cuenta que en esta solución panorama la aprobación de la solución toma tiempo, a veces no es tan ágil como todos quieren, de tal manera que lo que debe dejar menos la evidencia en el Compass es que hizo la presentación y como indicar o demostrar que al menos la presentó. Ya que sea aprobada o no sea aprobada o tenga algún otro tipo de situación más adelante, ya eso queda para después. No es necesario que esté aprobada esa etapa, esa solución panorama, pero que sí esté presentada ante la página web que maneja este tipo de información. Bueno, por el lado del equipo operativo, que en este caso lo está ejerciendo la oficina sur de la OICN, eh, lo que hace es asignar el legal que podría encargarse de la revisión de esta área protegida. Claro está, si por ejemplo la solicitud se hace en Perú, pues por obvias razones se asigna, eso se hace en el Compass, para que ustedes sepan, se asigna el legal de Perú, ¿cierto? Pero puede ocurrir que, por ejemplo, en algunos sitios donde no haya ningún legal asignado o en algún sitio donde se conjuguen varios países, como el trapecio amazónico, de pronto aparezca alguna área protegida que quiera ser parte de la lista verde y allí no existe realmente de pronto con claridad quién es el legal que le corresponde. Por eso aquí el equipo operativo entra como a determinar cuál sería el legal más idóneo pues para encargarse de este tipo de situaciones. Aquí tengo que acordarles a todos que cualquier área protegida, inclusive no solo las que son de carácter público o estatal o nacionales, podrían ser parte de la lista verde. Entonces, eso puede ocurrir que algún área protegida privada o de otra forma de conservación
presente la solicitud. Entonces, esto significaría que aquí puede cambiar un poquito toda como lo que comúnmente se trabaja, y es que normalmente las áreas protegidas candidatas o que hacen la solicitud, pues lo han hecho en previo acuerdo con la OICN, etcétera. Entonces, esto es para que lo tengamos en cuenta porque hay casos en América Latina en los cuales se han presentado áreas protegidas o han hecho solicitud áreas protegidas que no son del orden nacional o que no son del orden estatal, y pueden estar allí también participando del proceso. Otra de las actividades que desarrolla el equipo operativo es anunciar a los miembros de la OICN sobre el interés de área protegida en ser parte de la lista verde. Para esto, pues la OICN, de acuerdo al manual, tiene que utilizar todas sus herramientas de comunicación que tienen disponibles, como las redes sociales, página web, etcétera. Esto lo anuncia especialmente a nivel de la jurisdicción o el sitio o de la zona donde pertenece el área protegida. Por ejemplo, si hay un interés de un área protegida en Colombia, pues debe hacerlo a nivel de los miembros de la OICN en Colombia. Esto más con el ánimo de que se sepa, y por si alguien, miembro de la OICN, pues quiere apuntar algo o manifestar algo o hacer algún comentario sobre esto. No es una consulta pública, pero sí es como un anuncio para que se sepa que hay un área protegida interesada y que cualquier comentario puede llegar, puede ser pues presentado sin significar que no pueda continuar el proceso de solicitud y todo lo demás, porque pues de ahí ya viene luego las demás fases que tienen que ver con la evaluación completa y todo lo demás. Asimismo, pues la OICN, de acuerdo a sus disponibilidades presupuestales, y acá particularidad, podrá asignar un mentor. Hay que acordarnos que los mentores o las mentoras son las personas o las instituciones que acompañan y asesoran a las áreas protegidas para implementar la lista verde en sus actividades. Son las que le colaboran a las áreas protegidas para cargar la información, recopilar las evidencias, etc. Un mentor o una mentora no acompaña al Eagle, ni se involucra en las actividades del Eagle, ni administra ni maneja la documentación del Eagle, ni tiene nada que ver en las reuniones con el Eagle. Esto desde así queremos hacer mucha claridad porque hemos observado que se confunden dos roles dentro de la lista verde, y uno de ellos es el mentor y el otro el socio implementador. Resulta que el mentor trabaja con el área protegida y es parte del equipo del área protegida prácticamente. Inclusive puede ser externo, como puede ser dentro del área protegida que se encargue de estos temas, pero al mismo tiempo existe un socio implementador, que es la persona o la institución que acompaña es el funcionamiento del Eagle, que ayuda a que la lista verde funcione a nivel del país, que sí de pronto asume algunas actividades un poquito más operativas del Eagle, con cargar información, organizar las reuniones, etc. Entonces es bien importante distinguir estos roles para que no vayamos a tener de pronto algún tipo de malentendido, porque eso puede generar retrasos, puede generar incompatibilidades o puede generar que se esté aplicando mal el manual y debamos nosotros de suspender un proceso pues de parte de un Eagle o de un área protegida. Entonces, acordémonos que nuestra labor es asegurar credibilidad y asegurar que se cumplan los procedimientos acordados entre todas las partes. Entonces, es bien importante siempre mantener esto en mente. Bueno, de parte del Eagle, ¿qué sucede? Una vez ya el área protegida ha presentado solicitud, es decir, ha llenado el link, ha completado los 5 indicadores en el compás y le ha dicho al Eagle, oiga, ya estoy listo para que me revise mi solicitud. Entonces, lo que va a hacer el Eagle es revisar esa autoevaluación inicial de estos 5 indicadores. Vuelvo y les digo, si el área protegida presentó los 50, igual el Eagle solo tiene que revisar los 5 indicadores iniciales, no tiene que revisarlos todos,
claro, en la práctica puede ser que esté revisando los demás, esté tratando, pero lo inicial obligatorio o donde se debe concentrar esta primera etapa es en esos 5 iniciales y en el compás, pues confirmar que efectivamente estos 5 se han cumplido, ¿sí? Y que efectivamente toda la información previa o los demás datos que se requiere en la solicitud están completos y están correctos. Cuando esto lo hace en el compás, ya diríamos que el área protegida completó su fase de solicitud y pasa a la fase, ya pasaría pues a lo que llamaríamos la fase de candidatura como tal, y allí es donde ya pues inicia otras etapas y otros procesos en ese sentido. Entonces, aquí el Eagle básicamente puede inclusive asignar a uno de los miembros a que haga esta revisión y ese miembro pues le informa a los demás miembros del Eagle qué resultado obtuvo y este miembro es el que luego en el Compass pues va a tener que confirmar y dar una pequeña declaración en ese sentido y pues con eso terminaríamos esta primera etapa. Esto es una etapa que aparentemente es rápida, si un área protegida está bien asesorada, bien acompañada por un mentor, si tiene todas las evidencias, si tiene toda la información ya en solución panorama, si la OICN ha hecho pues su anuncio y todo lo demás, esto debería de ser normalmente ágil, pero la realidad es que a muchos les toma mucho tiempo porque las áreas protegidas, con la ayuda de los mentores y demás, pues tienden siempre a revisar los 50 indicadores, además porque tienen a veces su propia lógica de funcionamiento, de planeación, etcétera, pues que hace que el proceso vaya un poco más lento y que a veces uno observe que entre la solicitud, que es cuando llenan el link que les mostré al inicio, y luego la aprobación pasan hasta 1 año, 2 años, ¿no? Y es un poco porque el área protegida lo que está haciendo es revisando los 50 indicadores más otras actividades que tiene y cuando tiene todo listo es que se presenta. Pero vuelvo y les digo, el hecho de que lo haga así no significa que va a ir más rápido en las fases o se puede saltar la fase de solicitud. Igual el Eagle tiene que revisar las primeras 5 y luego las otras y así paulatinamente ir haciendo su trabajo de acuerdo al manual. Esto es básicamente lo que yo les tenía preparado para el día de hoy. En aras pues, de cualquier duda, cualquier inquietud, voy a, si mientras que hay alguna pregunta o un comentario, voy a ir abriendo la página del Compass para mostrarles cómo se traduce eso en la herramienta. Así que mientras tanto, pues escucho preguntas o comentarios y yo voy aquí abriendo la otra parte. Gracias, Carlos, por tu presentación, muy útil. Bueno, como mencionó Carlos, vamos a abrir este espacio para preguntas. Veo una mano levantada por Rocío. Entonces, Rocío, te va a pedir que desbloquees tu micrófono para hacer la pregunta. Gracias, María Belén. Buenos días a todos. Sí, Carlos, muchas gracias por la presentación. Sí, mira, tengo dos comentarios o dudas, creo. La primera es que cuando los Eagles evalúan los 5 indicadores de la fase de solicitud y te dan paso a que puedas presentar los indicadores de la fase de candidatura, esto quiere decir que cuando hagan la revisión de todos los indicadores de la fase de candidatura, ellos pueden observar que estos 5 indicadores no cumplen o habría ahí como un espacio. No sé si me he dejado entender, ¿no? O sea, si en la Sí, fase de solicitud te aprueban los 5 indicadores y luego en la fase de candidatura no. Y lo otro es que no escuché bien. Tú hiciste una aclaración entre los mentores y los socios implementadores, ¿no? Y el manual indica que los socios implementadores son aquellos que van a ayudar a implementar el proceso de la lista verde en el Perú, o en la región o en la zona donde se vaya a dar, ¿no? Pero también un socio implementador es alguien que puede estar directamente en el área y durante el proceso de postulación del área. Esas serían mis consultas. Gracias. hola Rosario. Bueno, pues la primera pregunta es que efectivamente no sería lógico
que un Eagle en cualquier jurisdicción apruebe los 5 indicadores iniciales, o sea, los 5 que mencioné ahorita, y luego en la evaluación completa vaya a decir que esos 5 indicadores no estén cumplidos. La lógica es que estos 5 indicadores iniciales, si están cumplidos al inicio, pues deben de mantenerse cumplidos de ahí en adelante, ¿sí? Porque esto funciona son como una llave. Es decir, que estos 5 indicadores, si están cumplidos desde el inicio y siguen cumplidos en las siguientes fases, ¿sí? En ese sentido es fundamental pues aclarar eso siempre con el Eagle, y si hay alguna situación en ese sentido, pues remitirse a esa fase de solicitud, ¿no? Y revisar qué fue lo que pasó o si fue que hubo algún cambio en las evidencias que haya presentado el área protegida para esos 5 indicadores, porque eso ya sería otro escenario, pues en este caso. Frente al tema del socio implementador y el mentor, eh, lo que la diferencia es que el socio implementador apoya la implementación general de la lista verde en un área determinado, un área determinado me refiero a un país, por ejemplo, ¿sí? Pero no debería estar involucrado en el área protegida ni ese tipo de cosas. Eso es una labor del mentor. El mentor es el que acompaña al área protegida. El socio implementador es más, de hecho es más, y se llama socio implementador porque es más un socio de la UICN que ayuda a la UICN a fomentar el uso de la lista verde, de pronto representan de manera operativa a la OICN en brindar capacitaciones, etcétera, a áreas protegidas, a todo esto, pero al mismo tiempo está involucrado o puede ayudar a la UICN a ayudar al Eagle a funcionar. La diferencia está en que el socio implementador está más cerca de la UICN y en la generalidad del proceso y cerca al Eagle, mientras que el mentor sí es como una persona, una entidad que está de la mano del área protegida, no está de la mano de la UICN ni del Eagle. ¿Sí? Sí, no sé si me hago entender allí la diferencia, que es un poco sutil, ¿no? Porque puede pasar que el mentor y el socio implementador se encuentren en un momento dado, por ejemplo, en una actividad de capacitación, por ejemplo, ¿no? En donde de pronto el socio implementador, que normalmente es una entidad, hace una labor de difusión, de capacitación a las áreas protegidas sobre un tema específico, pero no necesariamente está en el día a día del área protegida, ni traduce esa capacitación en acciones concretas al interior del área protegida. Ok, Carlos, muchas gracias, me quedó claro. Gracias, Rocío. Gracias, Rocío y Carlos. Gracias, Rocío, por la pregunta y Carlos por la respuesta. Voy a dar la palabra a Camila Germana, que fue la siguiente en levantar la mano. Hola, buenos días a todos y todas. Camila Germana de WCS en Perú. Yo tenía una pregunta, bueno, más que una pregunta, un comentario. Carlos, a partir de tu explicación, totalmente de acuerdo y por supuesto así es el manual y así es como se debe seguir. Sin embargo, mi experiencia con algunas áreas aquí en Perú es que es saludable para el área protegida hacer una primera autoevaluación de todos los indicadores, porque creo que eso también les da seguridad sobre el proceso. Evidentemente, conociendo que son los 5 primeros los que se van a subir al compás en la primera fase, ¿verdad? Pero hacer más allá, digamos, tratando de aprovechar la lista verde como una oportunidad de mejora, más allá de solo una certificación, mi experiencia es que sí es bastante aconsejable para un área protegida hacer toda una primera evaluación de todos los indicadores, que al final podría resultar que a partir de eso se diga, en este momento no estamos preparados para presentarnos, vayamos
vamos mejorando algunas cosas que vamos viendo que son nuestras debilidades y nos presentamos de acá a un par de años, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo yo que de verdad, por lo menos aquí ha funcionado bastante bien eso, ¿no? Aun cuando, por supuesto, a la hora de llevar a cabo el proceso formal hay que tener muy clara la diferencia y presentar solo los primeros 5 indicadores, ¿no? Entiendo que tu reflexión respecto al tiempo, pero más en términos de una oportunidad de mejora, yo lo encuentro bastante saludable, ¿no? Solo como algo que me gustaría compartir con todos. Y la otra era yo tenía la misma pregunta o muy parecida sobre el socio implementador, ¿cómo le llaman? Socio implementador y un mentor, ¿no? Entonces me queda claro que el mentor es una negociación, digamos, con el área natural protegida. O sea, si una persona, una institución desea ser mentor, es el área protegida, la institución que gestiona el área protegida, quien le da, digamos, la aprobación. Sí, está bien, estoy de acuerdo con que seas mi mentor. No me quedaba del todo claro quién designa o da la aprobación para un socio implementador, ¿no? Pero estoy entendiendo que eso sería la UICN. Así es, y coincido con tu comentario, ¿no? De los tiempos, solo que yo hacía referencia a que a veces lo que he observado es que efectivamente una área protegida se autoevalúa en todos los indicadores, pero le toma tiempo a veces cargar toda la información y también le hacía el comentario porque a veces el Eagle en esta fase de solicitud se toma la tarea de revisar los 50 cuando solo hay que revisar los 5 iniciales y eso haría que de pronto agilicemos el proceso y luego va a tener el tiempo o seguirá revisando el resto, ¿no? Pero a veces como ven cargada todos los 50 indicadores, entonces a veces el Eagle, y como aquí estamos diferentes personas, ¿cierto? En esta reunión, también es un poquito un mensaje a los Eagle, ¿no? Que no tienen que revisar los 50 para la fase de solicitud, sino los primeros 5. Y le pueden dar el avance o aprobarlo si está todo correcto y ahí sí pasar al resto. Pero entonces a veces como ven todo cargado, se, se desvían revisando, me invento algo, ¿no? El indicador 4.3, cuando de pronto lo prioritario en este primer momento es el 1.11, ¿sí? Entonces es un poquito como para la reflexión también de los SIGUR, pero efectivamente tú tienes razón, muchas áreas protegidas hacen una revisión completa para estar seguros si están bien encaminados, ¿no? Y sí, efectivamente, el socio implementador normalmente es inclusive, ha sido, hasta donde yo conozco, y aquí está el equipo UCN que me puede corregir, pero hasta donde yo conozco, siempre han elegido, hacen una convocatoria para elegir un socio implementador y muchas veces recibe fondos para ser financiado y para todo el proceso, ¿no? Y así es, inclusive en Perú, Colombia, ha funcionado de esa manera en algunos momentos. En otros casos, les voy a contar, en otros casos, la misma UICN es el socio implementador, ¿sí? O en otros casos, hace acuerdos con el país. ¿Sí? Así es en México, por ejemplo, es una figura híbrida entre el mismo gobierno y una entidad que está elegida de parte de la UICN para que conjuntamente desarrollen el proceso. Igual es en Colombia. Entonces, cada jurisdicción, creería yo, tiene sus particularidades y en ese sentido, pues la UICN es la que las va como definiendo. No sé si haya más preguntas o algún comentario de parte del equipo. No, desde nuestro lado, bueno, desde mi lado, no, Carlos, más bien muchísimas gracias por la aclaración y Camila, muchas gracias también por profundizar en la pregunta. Creo que podemos pasar a la siguiente pregunta. Veo Espera que hay una pregunta en el chat, creo. a ver, me dice sí, pero a ver, le vamos a pasar después porque tengo primero levantada la mano de Fernando Ok. Caña de Ecuador Dale. y después leemos la pregunta del chat. Listo. Buenos días, gracias Belén, buenos días Carlos y colegas. Fernando Bajaña desde Ecuador.
Una pregunta muy puntual. Estamos ya nosotros completando la fase de solicitud de las 8 áreas que están seleccionadas por la autoridad ambiental para que se incluyan en este proceso, ¿no? Uno de los pequeños limitantes que hemos encontrado es que en el portal Protected Planet, si bien existen las páginas de cada una de las 8 áreas protegidas, están desactualizadas en 2 campos, o sea, en la correspondencia de la categoría nacional frente a las categorías de manejo de la OICN, y la otra es con respecto a los reportes de efectividad de manejo, ¿no? Entonces, queríamos consultar si se podría subir ya los indicadores, y como eso es parte de uno de los 5 indicadores iniciales, si habría algún problema en presentarlos tal cual está la página de Protected Planet actualmente, o se requiere necesariamente que estén completos todos los campos. Eso Bueno, básicamente. ahí yo te puedo solamente contestar sobre lo que conozco. Bueno, el manejo de la, de la herramienta Panorama y todo, pues yo esa parte sí no tenemos nosotros como así incumbencia. Ahí le daría yo creo que la palabra a la UICN. Perdón, Carlos, no es la solución Panorama, es la Ajá. página de Protected Planet. Ya, ok. Igual, yo no tengo ahí incumbencia, se lo dejo a los compañeros de la UICN porque ellos administran todo ese tipo de herramientas, pero lo que sí quería decirte es que si alguna área protegida tiene algún problema con el diligenciamiento de esto, pues lo que yo esperaría es que se pongan en contacto con la UICN para tratar de corregir esto o hacer una solución a esa situación y poner en conocimiento de esto al Legal para que el Legal ya considere si a pesar de que es una situación que está por fuera del control del área protegida, puede aceptar la solicitud y ya lo revisaremos en ese contexto, ¿sí? Hasta ahora, para serte honesto, ningún Eagle ha manifestado que haya tenido pues algún problema con la información previa, etcétera, ¿sí? Es primera vez que lo escucho y yo creería que si es una situación que está por fuera de control de las diferentes partes interesadas como el área protegida y el Eagle, y no hay una solución pues inmediata al tema, o sea, que no dependa de nosotros, entonces pues tendríamos que darle paso a que continúe, a que se acepte pues la fase de solicitud, dejando nota de esa situación. Eso es lo que yo recomendaría si se llegase a presentar y si un higo lo manifiesta, pues, ¿no? Como te digo, hasta ahora no lo han nunca manifestado, pero sí me parece importante lo que tú mencionas y por eso me gustaría mucho que le demos paso a los compañeros de la UICN o por lo menos tomen nota de la situación para que revisen cómo se puede corregir y actualizar este tipo de herramientas para que haya una sincronía, ¿no? Con todo lo que, con todo este tipo de cosas y no se generen estos desfases. No sé si Belén o el equipo. Sí, buen día a todos y todas. Gracias, Carlos. Solamente para complementar, creo que va de la mano un poco con lo que tú estabas mencionando. La idea es que se mantenga el proceso y se siga con el proceso y dejar este asunto para resolver, digamos, y que en el camino se vaya corrigiendo y resolviendo. Entonces, sí, eso sería desde nuestro lado. De acuerdo, muchas gracias. Gracias. Ok. Bueno, vemos la pregunta del chat. Sí, justo a eso iba. A ver, tenemos una pregunta de Viviana Ramos de Perú. Ella pregunta que en el caso de la revisión que hace el Legal en cada fase, ¿se tienen definidos los tiempos que se toman para ello? Bueno, en realidad el manual no contempla ningún tiempo, ningún plazo. Lo que sí se hace para responderle de todos modos a Viviana es que se manejan unos tiempos razonables. ¿Qué significa la razonabilidad? Y es que, obviamente, si todo está completo, pues el legal debe atender con prontitud, revisar pues con prontitud la información. Normalmente los legal tienen un plan de trabajo, ¿no? No hablo del Perú, hablo en general, todos tienen unos cronogramas de trabajo, porque no se nos puede olvidar algo que es supremamente importante tener en mente,
y es que las personas que hacen parte de un Eagle son voluntarios y tienen una dedicación comprometida al mes frente al proceso de la lista verde. Es decir, ellos no están, pues para que todos lo tengamos en mente, no están al 100%, no todos los días están en esto, porque ellos también tienen sus propios trabajos. Ustedes, muchos de ustedes yo creo que conocen a los expertos de los Eagle porque son compañeros o amigos o amigas, etcétera. Ustedes sabrán muy bien de lo que les estoy hablando, así que ellos dedican un cierto tiempo al mes que se les exige mínimo y en la medida de esos tiempos y que la información esté completa, van avanzando. Puede ocurrir, como ha ocurrido, que a veces precisamente las candidaturas están incompletas o a veces no satisfacen el criterio técnico y le solicitan aclaraciones a las áreas protegidas y a veces en esos procesos de ir correos, volver correos o de reuniones, etcétera, empiezan los tiempos a ampliarse, a ampliarse. Allí es donde, para que ustedes todos conozcan, nosotros como ASI estamos pendientes y cuando observamos que algún proceso está tomando mucho tiempo, pues indagamos con el Eagle las razones por las cuales el proceso está demorando demasiado y muchas de las ocasiones en las que hemos indagado o profundizado en alguna demora es porque no hay un acuerdo o no se logran poner de acuerdo en esas ocasiones en temas técnicos entre el Eagle y el área protegida, inclusive se generan debates técnicos sobre la interpretación, lo cual pues lo cual es válido, pero al mismo tiempo hace que todo se retrase y a veces hay que, y es lo que yo les doy siempre el mismo consejo, hay que regresar es a las raíces o al origen de la situación y es el estándar. ¿Qué dice el estándar? ¿Qué plantea el indicador? ¿Cuál es el medio de verificación? Y sobre eso deberían de tratar de puntualizar la discusión, porque a veces nos vamos o a veces se van las discusiones por las ramas y se van pues por otros lados que no tienen de pronto una relación directa con el área protegida, perdón, con el estándar como tal o con la intención que tiene el estándar. Eso puede pasar, pero no hay unos tiempos. También depende de la situación. Para citarte un ejemplo, Viviana, en Colombia, una área protegida que ya tenía todo listo, en su visita que le hizo el Eagle, hubieron como 2, 3 indicadores que tenían todavía que ajustar y ese ajuste les tomó un año a esa área protegida. Y un año después volvió a presentar la información y superó la evaluación técnica que le hizo el Eagle y esa área protegida hoy en día está en la lista verde. Ahí como nos damos cuenta, solamente 2, 3 indicadores que eran supremamente claves, pues le tomó un año poder desarrollar y avanzar en el cumplimiento de esos indicadores. Esto para citar y decir que los tiempos son acordados. Esto, por ejemplo, en este caso que les acabo de mencionar, eso quedó en un acta del acuerdo entre las partes. Yo participé en esa reunión personalmente y pues fui testigo del acuerdo y fui testigo de que ese tiempo razonable era mínimo un año, ¿sí? Entonces, pues allí fue como un acuerdo. Entonces, todo esto es posible en el espacio de diálogo que hay. Para eso está el Compass y pues para eso hay reuniones y lo importante es que siempre estén de acuerdo pues todas las partes en estos procesos, ¿no? Para que no haya haber dudas sobre los tiempos y demás, ¿no? Entonces ahí para contestarle a Viviana. No sé, Belén, si hay más preguntas, sino para hablar un poco del Compass. Sí, gracias, Carlos. Tengo la mano levantada por Camila. No sé si es de la vez anterior o tienes una nueva pregunta, Camila. Ay, sí, no, perdona, es una nueva Ah, pregunta ya. y es un poco en seguimiento a lo que comentó, la pregunta de Viviana, ¿no? Entonces, en estos casos en que de repente por algún motivo se da un entrampamiento y no se llega a en función a una discusión técnica, de repente no se llega a una salida o de repente falta de tiempo, en fin, una serie de cosas que hacen que de repente no fluya tanto el proceso en los tiempos razonables. Es posible
incluir ahí a de repente un socio implementador que pueda ayudar a facilitar el proceso. Ese es un poco, entiendo que es la figura de los socios implementadores, que me parece que podría ser interesante en casos así. Ahí, Camila, es muy buena pregunta porque puede pasar, como dices tú. Ahí yo lo que le recomendaría no solamente convocar a un socio implementador, sino al equipo operativo de la UICN, que me está escuchando, para que haya un tercero que un poco, bueno, evalúe qué está pasando y pueda facilitar, como dices tú, ese encuentro entre las partes y revisar la situación, ¿sí? Y ya el equipo operativo decidirá si es necesario convocarnos a nosotros, ¿cierto? Aunque nosotros pues no vamos a dirimir una situación técnica, pero sí podemos revisar si el procedimiento se ha seguido, si ha habido el debido proceso, que es como lo que finalmente todos tenemos que garantizar. Entonces yo lo que recomendaría es informarle al equipo operativo para que el equipo operativo pues mire a ver las condiciones y determine a quién debe convocar, porque aquí hay que hablar un poquito de la gobernanza que tiene ya la lista verde. Puede convocarnos a nosotros si considera que es un tema del debido proceso, de los procedimientos a seguir. Entonces ya revisamos, ¿cierto? Si se han seguido los pasos correctamente, etcétera, etcétera. Pero también puede, si ya es un tema de interpretación del estándar y esto, tendrá que convocar o escalar este tipo de inquietudes al comité de estándares de la lista verde, ¿sí? Que ya, que ya es en otra instancia diferente, ya es a nivel internacional, con otro tipo de actores, o inclusive si ya tiene que ver con un tema de un área protegida que está en lista verde ya como tal, probablemente tendrá que inclusive dirigirse al comité de lista verde, que ya es otra instancia, que es la instancia decisoria de las áreas protegidas para ser parte de lista verde. Cada una de estas instancias tiene diferentes roles y funciones y pues pueden en un momento dado convocarse pues para solucionar temas que no permitan surgir. Yo te diría que eso sería como los caminos que yo propondría, Camila, para que las cosas pues siempre tengan un resultado y sean realizadas en el marco del manual y en el marco de lo que está establecido por la UICN, ¿no? No sé si el equipo tiene algo que agregar allí. Gracias, Carlos. Y gracias, Camila. Sí, como menciona Carlos, justamente el equipo operativo estamos para este tipo de temas. En el caso de que no podamos como que llegar a un acuerdo, pues se escalará a las instancias correspondientes, incluso tomando en cuenta, por ejemplo, al equipo de operaciones en HQ, ASI y en última instancia, pues el comité de la lista verde, que esperemos que nunca tengamos que hacer esto, ¿no? Pero sí, siempre con una actitud propositiva, ¿no? Y en ánimos de que el proceso y las áreas puedan fluir de manera adecuada sin que hayan este tipo de impases, ¿no? Eso. Gracias, Carlos. Gracias, Camila, por la pregunta. No sé si es que no veo manos ya levantadas. Creo que podemos seguir con el tema del compás, Carlos. Gracias. Vale, bueno, todos deben de tener hoy por hoy un acceso a Compass, ¿no? Siempre recuerden que el que tenga alguna dificultad debe de informárselo al equipo operativo, un acceso a alguna cosa. También recuerden que hay los que tienen acceso al Compass normalmente son las áreas protegidas, los miembros del Eagle, los mentores y los socios implementadores y por supuesto el equipo operativo junto con nosotros. Esos son como los roles habituales que tienen acceso al Compass. Es muy probable, siempre hago este recordatorio, que cada uno tenga diferentes permisos. Unos podrán ingresar a todo, otros a otra parte, otros podrán hacer modificaciones en un lugar, etc. Todo este tipo de permisos, autorizaciones, la maneja directamente el equipo de la UICN en Suiza, si no estoy mal. Así que ante cualquier duda sobre esto o el funcionamiento del Compass o algo que les pase, siempre, por favor, hacérselo saber al equipo operativo para que ellos puedan
ponerlo en conocimiento de los administradores del Compass. Vamos a entrar a cualquier sitio, entonces estamos en la sección de sitios, solo para mostrar cómo es la fase de solicitud. Voy a escoger, no sé ni qué sitio, porque ahora hay muchos sitios, pero voy a escoger este que está aquí de Bolivia. Y quería un poco primero mostrarles que, como ustedes ven aquí, está señalado en color azul. Quiere decir que está en la fase de aplicación. En la medida en que se van llenando todas estas diferentes casillas de color azul, va indicando en qué etapa se encuentra el área protegida. También algo importante es que aquí al inicio le recuerda o nos recuerda a todos que qué paso se tiene que seguir para poder terminar de completar esta etapa que se llama etapa de aplicación o fase de solicitud. Aquí lo podemos encontrar. Bueno, yo lo tengo en inglés, pero no sé si en la versión español salga en español. Probablemente sí. Entonces es bien importante observar esto porque aquí hay una especie como de guía, de indicaciones, de cómo inclusive completar toda la información. Aquí está, como ustedes ven aquí señalado, a qué Eagle fue asignado. En este caso, este área protegida está asignado al Eagle de Bolivia. Bueno, yo podría modificar eso, pero no lo vamos a hacer porque no es la idea. Aquí ya vamos a encontrar una información general, un número de sitio que es el número que le asigna el sistema, ¿sí? Y vamos a encontrar pues ya los datos que el sitio ha completado en general, que lo hizo a través del link inicial que hablamos hace un ratito. Y ustedes ven aquí que hay unos datos sin completar, como la fecha de envío, como la fecha de adición a la lista verde, etcétera. Estos son datos que en la medida en que se van completando las fases y que el área protegida termina siendo aceptada en la lista verde, pues se van a ir diligenciando. Normalmente, algunos de estos datos los diligencio yo porque voy dando las aprobaciones a las etapas a veces y entonces, sobre todo al final, entonces ahí vamos completando la información. Bueno, no me voy a detener pues en todos estos detalles. Estos son los detalles que cada sitio ha completado. Esto lo ha hecho el área protegida pues en general. Voy un poco a bajar aquí. Aquí es bien importante fijarnos siempre que los datos estén actualizados. Por ejemplo, que la lista de contacto para el manejo de la lista verde sea la persona correcta. Aquí, por ejemplo, encontramos un mentor, fue asignado a una persona. Y así vamos a ir encontrando como unas informaciones importantes que a veces yo recomiendo que lo revisen, sobre todo las áreas protegidas que estén aquí presentes, los mentores que estén aquí presentes, porque a veces cambian el director, cambian la persona de contacto y esta información no se actualiza en el Compass. ¿Por qué es importante esto? Porque el sistema, el Compass, genera una información automática cuando se le da check en algunas partes. Entonces, a la persona que le llega esa información es el que esté relacionado en esta sección, ¿sí? Entonces, por eso es supremamente importante que esto esté actualizado, porque si no le está llegando la información o le va a llegar la información a la persona que no es, ¿sí? Y ahí donde vienen como las preguntas a veces, o que a veces hemos visto, y es que hace tiempo no me llega nada de parte del Eagle, o yo no sé cómo va mi proceso, y resulta que está llegando la información a una persona que no tiene nada que ver, o que no es ya ni siquiera trabaja en el área protegida. Entonces, esto es bien importante. Aquí también ustedes ven que yo, por ejemplo, para el caso de Bolivia estoy asignado como revisor, podemos haber 2 revisores encargados en un momento dado. Y aquí arranca, en esta primera etapa aquí, es lo que se llamaría, lo que se completaría como la fase de solicitud. Entonces, lo primero que tendría que ocurrir es que cuando un área protegida completó los 5 indicadores, o sea, los 5 que hablamos iniciales, los tiene ya listos, ya tiene la evidencia de que los cumple, ya presentó la solución panorama, ya tiene pues todo lo que requiere en su fase de solicitud, ella debe de llenar aquí, debe poner aquí
hacer un check. Yo lo voy a hacer aquí de mentiritas. Ustedes dirán, ¿yo por qué lo puedo hacer? Pues por mis credenciales como revisor puedo tocar esto aquí. Entonces yo le hago aquí. Le tengo que hacer un check aquí. Cuando yo le hago un check aquí y luego grabe, no lo voy a hacer ahorita, inmediatamente le va a llegar un correo electrónico a los miembros del Eagle que están registrados bajo el Eagle de Bolivia con el correo electrónico que registraron en el Eagle de Bolivia. Les va a llegar un correo anunciándoles que el área protegida de nombre XYZ ya completó o ya está anunciando que está lista para ser evaluada su fase de solicitud. Claro está, hay que completar también este clic de que ya tengo todas las evidencias cargadas. Tengo que poner la fecha en la que hago, le remito la información al Eagle. Y aquí puedo puedo poner algún comentario como área protegida. Por ejemplo, lo que mencionaban ahorita. No se, la solución, lo que yo mencionaba ahorita, la solución panorama está pendiente de ser aprobada, se envió en fecha tal, por ejemplo. O no se pudo completar las casillas tales, tales y tales en el website de Protective Planet, creo que me dijeron, sobre tal tema por tal razón. ¿Algún comentario que quieran agregar para que el Eagle pueda también tener la información a la vista y pueda considerarlo? Cuando le dicen grabar, que se ve aquí abajo, Save, como ya les dije, le va a llegar al Eagle. Voy a cancelar. ¿Qué pasaría después? El Eagle es notificado por correo y somos notificados los revisores también de esto y son notificados el equipo operativo de la OICN. Es decir, todos los interesados nos enteramos que ya un área protegida anunció que completó su fase de solicitud por parte de él. El Eagle inmediatamente tiene que entrar, reunirse, pues, convocarse para reunirse, para definir, o si ya está definido, quién va a revisar estos 5 indicadores. Y una vez hacen esa definición, y una vez toma una decisión esa persona por parte del Eagle, entonces, pues aquí va a tener que poner quién es el miembro del Eagle que revisó la solicitud de parte de esta área protegida. Aquí se buscan los nombres. No sé, por ejemplo, se me viene a la mente, voy a poner a alguien de Colombia para que no, pues, ponemos a Sandra. Él aquí va a completar si completó la fase de aplicación, sí o no. Teóricamente, si pone sí es porque está todo correcto. Si pone no, entonces tiene que hacer un check aquí, porque quiere decir, inmediatamente le manda la información luego al Eagle diciéndole qué le quedó pendiente. ¿Y dónde le pone esa información? Aquí, donde dice declaración del Eagle. Entonces aquí tiene que poner está pendiente o no se completó toda la información sobre el indicador 1.11 o la información que se presentó no es suficiente debido a ta. ¿Sí? Aquí es una declaración en caso de que pone no, o si pone sí, pues aquí no va ningún check y también tiene que poner la justificación de por qué se completó toda la fase de aplicación. Nuevamente, pone la fecha de revisión, pone la fecha aquí de revisión completada, ¿sí? Y graba. Ya con eso terminaría la fase de aplicación. Es decir, una vez diga sí, una vez tenga una declaración justificando el sí y tenga la fecha de que se completó la aplicación, ya el área protegida va a quedar anunciada a través de un correo electrónico de que el área protegida, perdón, que el Eagle ya completó y aprobó la fase de solicitud. Y pasamos a la fase de candidatura, que ya es otro tema aparte. Esto es cómo funcionaría la herramienta a nivel del Compass. Como ustedes ven, es bastante sencillo
completarlo, pues, o terminar de decir que todo se completó. Tenemos que acordarnos, y esto es para las áreas protegidas, para los mentores, que aquí tienen que cargar pues sus diferentes evidencias, aquí tienen que tener los indicadores, los 5 indicadores pues revisados. Bueno, ya aquí pues toda la información que ya ustedes conocen se tiene que ir. Ustedes saben que por cada indicador se carga la información. Vamos a entrar a este indicador, por ejemplo. Acuérdense que aquí ya completa, aquí ya dice si cumplen el indicador. Aquí cargan los diferentes anexos por cada uno de los indicadores. Y pues todo eso va a quedar finalmente aquí cargado a un lado. Y esto es lo que el Eagle tendrá que revisar para poder aprobar la fase de solicitud. Eso es un poco lo que yo les quería mostrar aquí en el Compass, utilizando este ejemplo, que es un ejemplo, es un área protegida que apenas está iniciando. Como ustedes se dan cuenta, pues no ha completado todo lo que tiene que completar. Y eso es lo que yo les quería un poco mencionar, porque a veces las áreas protegidas completan una fase, una parte inicial, pero no mandan toda la información y empieza el tiempo a correr y se vuelve un proceso pues largo, ¿no? Porque se vuelve demasiado largo. Eso es un poco lo que les quería indicar, Belén. No sé si hay alguna pregunta sobre este punto, o si tú quieres complementar, que tú eres la experta en Compass. Gracias, Carlos. No, creo que está súper claro. Veo una mano alzada, más bien de Jorge Campaña de Ecuador. Jorge, si nos puedes ayudar con tu pregunta. Sí, muy buenos días, colegas. Jorge Campaña de Ecuador. Tenía la inquietud respecto al tema de los campos en los cuales los diferentes usuarios de Compass tienen la capacidad de modificar o de, digamos, agregar información dentro de la plataforma. Entendería que igualmente las áreas protegidas con sus respectivos mentores pueden en unos casos subir o retirar o actualizar algún medio de verificación que han subido en su proceso de candidatura, por ejemplo. Entonces sí, queríamos saber, teníamos esa inquietud, porque igualmente en algunos casos, cuando hemos ingresado para revisar las experiencias de otras áreas protegidas en otros países, aparece como que podrías editar tú, como cualquier usuario, información de las áreas respectivas. Entonces queríamos ver cuáles son las condiciones de seguridades que tiene Compass para evitar que, por ejemplo, puedan haber algunos casos, errores involuntarios de borrar algún documento. Gracias, Jorge. Esa pregunta es para el equipo operativo, porque el Compass lo maneja la OICN y es el que le da las seguridades. Yo solo te puedo decir, y hasta donde yo conozco, es que cualquier modificación, como se ve aquí, por ejemplo, cualquier modificación va a salir siempre al final quién fue el último que lo modificó, y hay como un rastro o una trazabilidad que el sistema lleva internamente de quién ingresó, qué hizo, qué modificó. Hasta ahí yo conozco, sé que lo pueden rastrear a uno ahí, pero ya sobre cómo garantizar la seguridad en un punto, otro punto y demás, le dejo esa preguntita a Belén o al equipo. Sí, gracias Jorge por la pregunta. Sí, como menciona Carlos, hay como un proceso de rastreo de quién fue la persona y el tiempo y la hora, como pueden ver, perdón, la fecha y la hora, como pueden ver en la pantalla de la última persona que hizo una modificación. Ahora, el tema de los permisos no está por países, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú tienes un permiso como mentor, no es que eres mentor solo en Ecuador, o sea, el Compass te reconoce como mentor en cualquier país que está en el Compass. Entonces, la idea es que justamente, pues, no sucedan estas cosas, que si es que están en la página de otra área, de otro sitio, pues no se haga este tipo de alteraciones. Y bueno, y aprovecho también la pregunta para comentarles y hacer un pequeño anuncio que justamente la sede también viendo este tipo de situaciones y nosotros como equipo de operaciones
Como ustedes saben, la plataforma actual es una versión del Compass 2.0 que se realizó actualizando la anterior con recomendaciones de mejora, con sugerencias, con lecciones aprendidas y pues como ustedes saben, tanto la lista verde en el proceso como sus plataformas están en constante mejora. Entonces, la sede justamente lanzó un proceso para que tengamos una nueva versión del Compass, sería un Compass 3.0, con las lecciones aprendidas y las recomendaciones y sugerencias que han salido de la experiencia del uso de esta versión del Compass. Entonces, bueno, desde Sur vamos a lanzar un pequeño formulario para que ustedes lo puedan llenar y puedan dejarlos con las recomendaciones y sugerencias que tengan del Compass para que el equipo consultor que está encargado de actualizar el Compass pueda tomar esto en cuenta y pues podamos tener la mejor versión de Compass que podamos tener hasta la fecha, ¿no? Entonces, sí, todavía son cositas que quedan por mejorar, pero sin embargo, como podemos ver, no son cosas que quedan mucho en el aire, ¿no? Entonces, sí hay este sistema de rastreo y pues en un futuro cercano ya contaremos con una plataforma mejor y actualizada. Eso. Eh, Gracias, Jorge. Gracias, Carlos. No sé si alguien tiene alguna pregunta más respecto a la fase de solicitud. Eh, Hola, ¿me escuchan? Rodri, sí. Buenas tardes. Oh, perdón, buen día. Buen día a todos. Carlos, muchas gracias por la presentación. Parece muy interesante, principalmente porque, bueno, es un proceso en el cual estamos todos aprendiendo. Yo quería preguntarte sobre cómo tú has visto. Y esto depende de cada jurisdicción, el estado de cada jurisdicción. Lo primero que los Eagle hacen, para que todos conozcan esto, es establecer un cronograma de trabajo. Este cronograma de trabajo, ellos lo establecen en función de su tiempo. Hablo de los Eagle porque un posible cuello de botella que puede haber en los tiempos es precisamente el trabajo que tiene que hacer el Eagle y que pues puede tener impacto sobre el tiempo. Entonces, un Eagle, cualquiera que sea, hacen un plan de trabajo y ellos en esta fase, y hablo en este caso para Ecuador, Bolivia, por ejemplo Brasil, o las nuevas jurisdicciones en general, como Chile también, el Eagle lo primero que tiene que hacer es una revisión de los indicadores y determinar si va a ser una adaptación de indicadores o no. Si va a ser una adaptación de indicadores, hay todo un proceso que ya vimos la vez pasada, si se recuerdan, hay unas consultas públicas, luego pasa a un comité de estándares y así va pasando por diferentes etapas que pueden hacer que un proceso de adaptación de indicadores puede tomarse, como puede tomarse, no sé, 3 meses, por poner un tiempo, se puede tomar hasta un año, ¿sí? Eso va a depender no solo del Eagle, sino que va a depender de todo el proceso en general, ¿sí? Claro, el Eagle influye mucho porque en su plan de trabajo le pone el ritmo que quiere, ¿sí? Y ahí pues puede ocurrir que en ese ritmo se lo ponga muy rápido o muy lento. Pero no se nos olvide siempre, son colegas que trabajan de manera voluntaria en este proceso y pues eh, ellos sabrán combinar estos tiempos. Ninguno de nosotros podemos ponerle un tiempo. O sea, no podemos decirle, no, este plan de trabajo está muy lento. O sea, uno podrá sugerir, de pronto si ve que el tiempo no es, o sea, si alguien propone un plan de trabajo que demora 5 años en una adaptación, pues eso como que yo creo que todos vamos a preguntar por qué tan demorado, ¿cierto? Cuando podría ser mucho más ágil. Pero no hay una regla y no hay una obligatoriedad de hacerlo en determinado tiempo, pero sí en un tiempo razonable. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta, sobre todo para las jurisdicciones nuevas, que tiene que haber una decisión de una adaptación de indicadores. Las áreas protegidas pueden estar candidatizadas, pero no pueden avanzar, ni siquiera pueden autoevaluar los primeros 5 indicadores si el Eagle no ha hecho o determinado cuál va a ser la herramienta de autoevaluación, que son los indicadores. Entonces, esto es algo bien importante a considerar en este momento
para ustedes que están nuevos. Y aquí los que estén participando a nombre de los Eagle, pues tienen que en este momento considerar y determinar y avanzar en ese proceso de adaptación de indicadores, si lo hacen o no, y si sí, pues seguir todo el proceso. Eso es lo primero que yo he visto y estamos nosotros pendientes. Estamos siempre preguntándoles, bueno, ¿cómo va esto? ¿En qué va? ¿Qué decidieron? Y un poquito presionamos en que tomen una decisión, que al menos decidan si sí o no lo van a hacer, porque eso va a marcar el resto del camino. Cuando ya esto se ha surtido, entonces ahí donde ya vienen las áreas protegidas y usan sus indicadores y todo lo demás. ¿Cuál es qué vemos nosotros allí? Que normalmente lo que tarda no es tanto el legal, sino que tarda un poco más es las áreas protegidas en cargar la información completa de estos 5 indicadores iniciales, o lo que yo mencioné, se autoevalúan en todo, como lo mencionamos hace un rato, pero se ponen a cargar todos los indicadores antes de completar la información en el Compass. Es decir, que a veces el cuello está en el uso de la herramienta. ¿Y esto qué significa? Que hacen todo el trabajo por fuera del Compass, pero no van a la herramienta, que es la manera oficialmente de notificar que están listos para avanzar. ¿Yo qué recomendaría? Que aunque se hagan la autoevaluación de las 50 indicadores, comience por esos 5. Si está ok, si tiene todo, váyase al Compass, complete la información y notifique, ¿sí? Y continúe con el resto de indicadores. Pero recuerden, hagan esto cuando ya estén los indicadores definidos, si se adaptan o no se adaptan, porque cada jurisdicción, y ahora mismo yo no me tengo en la memoria de eso, pero cada jurisdicción puede estar en una situación diferente. Y ahí sí ya los tiempos se activan y ahí sí ya podemos decir, bueno, ya el legal fue notificado, el legal tiene un plan de reuniones, para que todos sepan, tienen un plan de reuniones. Algunos, si me viene alguien, uno de ellos a la mente, no le voy a decir el nombre, pues, pero hay uno de ellos que se reúne todas las semanas y a veces no tienen temas que tratar porque no hay información nueva en el Compass, porque el área protegida no ha completado la información que le pidieron, etcétera. Entonces casi que pierden la reunión. Como hay otros que solo se reúnen cada 3 meses, es decir, a demanda de las situaciones y dependiendo de lo que va ocurriendo en su jurisdicción, amplían o estrechan esa frecuencia de reunión. Y lo que hacen muchos, y aquí yo diría que es el tercer elemento para tener en cuenta, Fernando, que eso no estaría en manos de ustedes tampoco, es que los Eagle, cada uno tiene metodologías de trabajo diferentes. El manual no les impone una, les da la libertad de que ellos se organicen en sus tiempos, y lo que yo he visto que la mayoría hace es que se dividen el trabajo. Unos revisan, no sé, el componente cultural, otros revisan tal cosa, los otros hacen este trabajo, luego se juntan y se ponen de acuerdo, bueno, comparten la información. Unos son bastante juiciosos en cómo presentan la información. Yo les digo que hay algunos que son realmente muy rigurosos en su trabajo y uno observa que preparan. Yo he estado en muchas reuniones de algunos y presentan una información muy bien detallada a sus compañeros que facilita el trabajo decisorio y avanzan muy rápidamente. Como he visto otros casos que tienen otro estilo, en donde todos juntos revisan todo, entonces van mucho más despacio. Entonces, allí no tenemos como nosotros o ninguno de nosotros como modificar, porque esto es una decisión entre los Eagle que se ponen de acuerdo. Entonces, también eso influiría en esto. Y de parte de la protegida, pues básicamente es, creo yo, tener claro una estrategia y tener claro el uso de la herramienta. En donde encontramos más problemas es en el uso del Compass. Hacen a veces unos trabajos excelentes, tanto áreas protegidas como Eagle, pero no cargan todo a tiempo en el Compass. Y mientras que en el Compass no esté cargada la información y esos checks que les mostré no estén hechos, o sea, no estén
chuleados, decimos en Colombia, pues, no estén chuleados, pues entonces nunca se activan los procesos y no nos enteramos los demás de lo que están haciendo, ni que este ya está listo, ni que este ya le aceptó, ni que este ya le aprobó, ni se marcan los tiempos. Como lo mencionó Belén, cuando ustedes dan el check, va a quedar una hora, una fecha. Así pongan una fecha en el calendario diferente. Así pongan, no, pongamos que esto lo hicimos hace 3 meses, pero lo hicieron hoy, y nosotros vemos la trazabilidad y nos damos cuenta que fue hoy. Entonces, vamos a poder decir, oiga, ¿qué pasó con esto? Vamos a poder entrar a revisar, a sugerir que sean más ágiles los tiempos, etcétera. Entonces, en resumen, es metodología, cronogramas, saber en qué etapa está la jurisdicción y utilizar el compás. Eso es lo que yo creería. No sé si el equipo quiere complementar algo allí. Gracias, Carlos. Sí, Sorny, ¿quieres complementar? Sí, Carlos, muchas gracias. Yo creo que Carlos ha dado varios tips y varios elementos que pueden ayudar justamente a disminuir, a disminuir los tiempos y esas frustraciones que podrían darse, ¿no? Como les mencionaba Rodrigo. Solo quería añadir con relación al tiempo de los Eagles, que han sido varias de las preguntas que han salido en la sesión anterior y el día de hoy. Que la relación con un libro es una relación de confianza. Todo el proceso se basa en una relación de confianza y de una comunicación, de establecer canales de comunicación apropiados. El trabajo del legal es un trabajo voluntario, pero todo el proceso, el lista verde es un proceso voluntario, las mentorías son un proceso voluntario, el compromiso de las áreas protegidas es un proceso voluntario. Entonces, y el tiempo de todos realmente es muy importante. Es por eso que sí quisiera resaltar el tema del compromiso que asumen no solamente los Eagles, que asumen todos, ¿no? En el proceso y en el caso de que evidentemente las situaciones cambian, las obligaciones pueden mostrarse más complejas en ciertos momentos. Y está ahí justamente la transparencia y el profesionalismo del legal de decir, ¿saben qué? 1 o 2 miembros han decidido retirarse voluntariamente porque se han dado cuenta que sus obligaciones laborales son diferentes a con las cuales empezaron y necesitan o ya no tienen el tiempo disponible para poder destinar a este proceso. Y lo hemos visto en algunos casos y es algo completamente normal. De hecho, se agradece ese proceso de transparencia, de sinceridad, de decir, ¿saben qué? Me retiro, se abre un espacio ahí y de hecho hay procesos abiertos también para poder cubrir esas posiciones. Es muy fácil y va a depender mucho del sistema de gobernanza que se maneja con el legal. También muchos Eagles han optado, además de lo que menciona Carlos, ¿no? De poder dividirse, de poder rotar, de poder dividirse las responsabilidades, han decidido también el poder optar por rotar las responsabilidades. Es decir, hay un presidente, este presidente después de 1 o 2 años cambia, entonces también ahí está una posibilidad, porque sin duda el proceso es complejo, requiere tiempo, requiere mucho compromiso. Eso es lista verde, es un compromiso de todas las partes. Entonces, insisto, está ahí justamente el poder evaluar cómo está esa situación y facilitar a que si la dinámica pueda continuar de manera estable. Como les decía, el tema de la confianza, el tema de establecer estos canales de comunicación permanentes son fundamentales. Y como les digo, el tiempo de todo el proceso es realmente importante para todos. Es muy recomendado que se puedan establecer hojas de ruta, ¿no? Acordadas justamente en respeto a los tiempos del legal, en respeto a los tiempos de los mentores, de las postulaciones, de las áreas protegidas, de las entidades de gobierno, de todos los involucrados, establecer una hoja de ruta en la que decimos, bueno, nos organizamos así, porque tenemos países con 8 áreas protegidas, tenemos países con 7, con 6, realmente, y muchas están avanzando de manera paralela. Entonces, es importante establecer esa hoja de ruta que permita definir, ¿no? Bajo esta relación de confianza, cómo nos organizamos o cómo el legal se puede organizar de mejor forma para poder responder a estos temas. ¿Qué recomendaciones también en cuanto a la dinámica de los tiempos le pueden dar a las áreas? Las áreas también, cómo
se organizan en los tiempos para poder responder y poder cubrir todos los medios de verificación entre los otros procesos. Entonces, sí quisiera resaltar el tema este de la comunicación, de un tema de poder mantener, de poder establecer, ¿no?, estas hojas de ruta, si bien no se menciona en el manual, son altamente recomendadas, de afianzar las comunicaciones con los equipos y poder orientar. Sobre todo es muy recomendado a inicios de año, ¿no? Inicios de año en los cuales ya se tiene una idea de cómo viene la dinámica y poder trabajar y trazar los tiempos más adecuados para todos y todas. Muchas gracias, Orni, por la aclaración, por la profundización. Sí, muy pertinente. No sé si alguien tiene alguna pregunta más, tal vez no solo sobre este tema de la fase de solicitud, pero aprovechando que estamos aquí, tal vez alguna pregunta sobre otro tema, o si no, para ya cerrar la sesión. No veo manos alzadas ni preguntas en el chat. Entonces, bueno, antes de cerrar, como les mencionaba, bueno, quiero hacer 2 anuncios. Uno es el tema del Compass, como les mencioné. Sí, Sorni. Tienes la mano alzada. ¿Quieres mencionar algo? ¿Sorni? No, tranquila, Belén, dale con los anuncios y menciono este tema al final. Ya, ok, chévere, gracias, Sorni. Ya, uno es pues que, como les mencionaba, el tema del Compass se va a actualizar, entonces voy a circular tanto en sus correos como en el grupo que tenemos en Compass un formulario para que puedan dar respuesta a esto. Siempre sus experiencias, sus puntos de vista son muy importantes para ir fortaleciendo el estándar, las plataformas que utilizamos. Entonces, pues, les agradezco de antemano por esto. Y el otro tema que quería mencionar es justamente para estas reuniones, se han estado circulando correos en el que hay un formulario también de preguntas que pueden dejar de antemano. Esto también nos va a ayudar a establecer cuáles serán los siguientes temas para las siguientes sesiones que tenemos con ASI. Entonces, les motivo a todos que puedan llenar este formulario. Es un formulario súper simple en Google Forms. Y pues estas preguntas también nos guían, no solo para estas sesiones, pero también para saber cuáles son sus inquietudes y en qué tenemos que enfocar o trabajar un poquito más como para que el proceso pueda seguir en los distintos países desde los distintos actores. Eso nada más. Ahora sí te doy la palabra, Sorni. Gracias. Gracias, Belén. Y gracias, Carlos, y a todos por acompañarnos. Yo creo que las dudas, las inquietudes que nacen, sinceramente, hacen que el proceso se haga cada vez más fuerte. Y eso, simplemente decirles que desde la Oficina Regional de UICN para Sudamérica, el equipo de operaciones estamos atrás, estamos al pendiente, siempre estamos monitoreando cuál es la situación en cada uno de los países. Sin importar los actores, acudan a nosotros. Tal vez no tengamos respuestas inmediatas, pero vamos a tratar de gestionarlas de la mejor manera posible. Estamos en una coordinación muy directa con la sede para optimizar Compass y optimizar también algunas herramientas y procesos de capacitación. Entonces, las inquietudes justamente que salen en estos procesos ayudan a esta mejora continua que buscamos en Lista Verde. Así que nada, muchas gracias y estamos a las órdenes.